deberes en la casa, todas las cosas, actividades importantes que hemos tenido. Pero sobre todo, Señor, gracias porque nos guardaste del mal, de peligros, de situaciones adversas a muchos. Y Señor, ¿cómo no agradecerte y adorarte? Por eso esta mañana queremos, después de adorar, glorificar tu nombre, también de conocer las actividades y todo lo que vamos a hacer en esta semana que viene. Te pedimos, Señor, que tú hables a nuestro corazón. Dile al Señor, dile al Espíritu de Dios, dile: Espíritu Santo, toma mi conocimiento, toma mi intelecto, mi subconsciente, mi inconsciente, toma mi razón, todo lo que yo soy, para que sea entendiendo tu palabra en esta mañana. Dígale: quita todo pensamiento contrario, toda cosa que no es tuya, sácala de este lugar. Danos esa tranquilidad, esa paz, pero también esa bendición, esa alegría de recibir tu palabra, que sea como ese alimento, como decía el salmista, como ese dulce alimento a nuestra boca, a nuestro paladar, sea tu palabra, Señor. Que venga, Señor, con esa unción de tu Espíritu Santo, y no solo podamos aprender, entender, sino poner en práctica, Señor. Bendice a cada uno, y así como has hablado a mi corazón en estos días que estuve estudiando, meditando la palabra que tú hablaste a mi corazón, así habla al corazón, a la mente, al subconsciente, al inconsciente, pero también sacia el alma y el espíritu de cada uno de los que estamos en esta mañana, en este lugar. Te damos la gloria, la alabanza, la exaltación, porque tú estás aquí. Desde antes que llegáramos, tu presencia, Espíritu Santo, llenó esta casa y sigue llenando nuestro corazón. Y que tu palabra sea esa espada de doble filo que va a lo más profundo, nos lleva a la reflexión y al cambio. Toda la gloria y toda la exaltación es para ti en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: puede levantar un aplauso al Rey de Reyes en esta mañana. Muy bien. Este mes hemos estado hablando y enfatizando para nuestra visión de este año, que es libertad en Cristo, manteniendo la libertad en Cristo. Hemos estado hablando este trimestre de toma de decisiones firmes. ¿Cómo así? Para poder mantenernos en la libertad de Cristo, debemos aprender a tomar decisiones ¿qué? Firmes. Dígale a su hermano: decisiones firmes. No pueden ser a medias, no pueden ser con dudas, y tienen que ser decisiones, obviamente, sí, buenas, ¿no? Que nos aprovechen, porque también podemos tomar decisiones malas. Es usted y yo el que decidimos, pero la idea y lo que nos enseña la palabra es que podamos tomar buenas decisiones, y decisiones ¿qué? Firmes, ¿no? Firmes. Les estuve hablando de varios personajes, he tocado parte de del Antiguo Testamento. Mi hermosa esposa el domingo pasado estuvo hablándoles en el ayuno sobre también esa parte de toma de decisiones, ¿se acuerdan? Un tema lindo, muy bonito. Si usted no lo escuchó, puede ir a las redes sociales, recuerde el Facebook o el YouTube de la iglesia, Iglesia Ministerio de la Unión, y ahí puede ver la predicación, una predicación muy bonita. Y hoy yo quiero hablar de un personaje que ustedes conocen y de una decisión que él tomó, y quiero que piense conmigo esto, o lo analice conmigo, a pesar de las circunstancias. Porque el problema de tomar decisiones a veces es las circunstancias que nos rodean. ¿Está de acuerdo conmigo? Podemos tender a tomar buenas decisiones cuando lo que nos rodea, las circunstancias, todo está como a nuestro favor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Hasta ahí estamos claros. Pero también hay una leve, o sí, existe un peligro, y es también que cuando nos rodea, no un ambiente bueno, no circunstancias chéveres, no todo positivo, sino cosas muy duras, tendemos a tomar malas decisiones. ¿Sí cree eso conmigo? ¿O solo el pastor cree que es así? Creo que a veces, y eso nos pasa a todos, cuando el ambiente no es muy bueno, cuando han venido muchas circunstancias, cuando nos pasan cosas duras que nos mueven el piso, que nos ponen a llorar o que nos ponen a angustiar, a sufrir, a ponernos en aprietos, a veces tomamos malas decisiones, ¿sí o no? Eso es del ser humano, es por eso, es nuestra tendencia como seres humanos, porque no somos perfectos. Y escuche esto, esta introducción.
tomar una decisión firme en una crisis o en una dificultad requiere, escuche esto, mantener la calma, analizar riesgos con información confiable y evitar reacciones impulsivas basadas en el miedo o en nuestros ánimos, deseos, ¿no? Basados en eso, en nuestras emociones, nuestros deseos, nuestro miedo, nuestra frustración. Es crucial, escuche esto, evaluar opciones antes de ir a tomar una decisión, delegar tareas, involucrar a los afectados y planificar a largo plazo para asegurar la estabilidad en esa buena decisión que se debe tomar a pesar de la crisis o el problema que estemos pasando. Sí se puede tomar, y quiero que usted le diga a su hermano que está a su lado, dígale, sí se puede tomar buenas decisiones en medio de las dificultades. Dígaselo, dígaselo. Sí se puede. A veces parece que no, y hay personas que a usted le van a decir, no, eso no se puede, eso toca resolver como sea. Y usted conoce ejemplos de personas que por una deuda, en lugar de esperar, pedirle al Señor guía, averiguar bien, van y piden un préstamo a una persona que no se lo deben pedir. Ya ustedes saben, ¿no? Esos prestamistas que hay por ahí, que el problema es que sí le prestan, pero ¿a qué precio? ¿Aún al precio de qué? Porque ellos después le van a cobrar y le van a decir, ah, sí, yo le di mi plata, ¿me lo paga o me lo paga? ¿Sí o no? ¿Sí me entienden o no? Ese es un ejemplo, pero hay muchas cosas. Estamos pasando por una situación en la familia, todo, en lugar de pedir un consejo sabio al Señor y a nuestros líderes, de pronto a las personas que nos pueden dar un buen consejo, tomamos una mala decisión, porque es la tendencia. Y esta mañana yo les voy a enseñar sobre este personaje que usted conoce muy bien. Lo voy a tratar de hacer rápido para que podamos salir a votar e ir a la votación. Y vamos a estudiar a nuestro amigo y, digamos así, personaje tremendo, al gran José. ¿Al gran qué? José. Entonces, el soñador. Vaya por favor a Génesis, capítulo 37. Voy a iniciar ahí. Y voy a leer unos versículos de ese capítulo. ¿Listo? 37. Y yo creo que vamos a arrancar leyendo desde el 18, ¿listo? 37, 18. Usted conoce la historia. Obviamente esta historia va prácticamente desde el capítulo 37 hasta el capítulo 49, más o menos, de ese libro de Génesis. Todo eso abarca esa historia. Es mucho, pero no se preocupen, yo voy a resumirles, ¿sí? Porque ustedes ya conocen además la historia, se la saben muy bien. Esto han hecho películas de esto, han hecho dibujos animados para los niños, han hecho libros, bueno, de todo. Usted conoce la historia del gran José el soñador. Pero yo quiero que miremos unos puntos importantes de la vida de José, que en medio de las circunstancias que a él le pasaron, ahora nos vamos a dar cuenta, él supo tomar buenas decisiones y decisiones firmes, muy firmes. Mire el versículo 18 del capítulo 37, dice lo siguiente: cuando ellos lo vieron de lejos, o sea, los hermanos de José, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? ¿Para qué? Para matarlo. La intención era ¿qué? Matarlo. Siempre nosotros tenemos en cuenta de que no era solamente meterlo ahí en ese foso, en esa cisterna. No, la intención era ¿qué? Matarlo. Tengan en cuenta eso. Y dice entonces, se dijeron el uno al otro: ahí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémoslo. ¿Cómo dice otra vez? Mire, no era esconderlo, no era matémoslo y echémoslo en una cisterna. Y diremos: alguna mala bestia que lo devoró. Veremos entonces qué será de sus sueños, ¿no? Porque ya
los tenía tan aburridos con los sueños que Dios le daba a él, que ellos estaban como con celos, con iras, con de todo, y ellos ya dijeron, ya tomaron la decisión de matarlo. ¿Ya conmigo de qué? Matarlo. No era solo tirarlo a la cisterna. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y añadió: no derraméis sangre, echadlo en esa cisterna que está en el desierto, pero no le pongáis las manos encima. Quiso librarlo así de sus manos y hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José junto a sus hermanos, ellos le quitaron a José su túnica, la túnica de colores que llevaba puesta. Lo agarraron y lo echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Luego se sentaron a comer. En esto, al alzar la vista, vinieron una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, con camellos cargados de aromas, bálsamo y mirra, que llevaban a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué vamos a ganar con matar a nuestro hermano y ocultar su cuerpo? Venid. ¿Y qué dijo? ¿Qué dice ahí? Entonces, de matarlo, ¿ahora qué? Vendámoslo a los ismaelitas, pero no le pongamos las manos encima, porque es nuestro hermano. Ahora sí se acordaron que era qué. Tenaz, ¿no? Nuestra propia sangre, carne. Y sus hermanos convinieron con él. Cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron ellos a José de la cisterna, lo trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos se llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y, al no hallar dentro a José, rasgó sus vestidos. Luego volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré? Él era el mayor, ¿no? Entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito del rebaño y tiñeron la túnica con la sangre. Enviaron la túnica desde los colores a su padre con este mensaje: esto hemos hallado, reconoce ahora si es o no es la túnica de tu hijo. Cuando él la reconoció, dijo: es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia lo devoró, la mala bestia devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, se puso ropa áspera sobre su cintura y guardó luto por su hijo durante ¿qué? Muchos días. Se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, pero él no quiso recibir consuelo, diciendo: descenderé enlutado junto a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. En Egipto los madianitas lo vendieron a Potifar, oficial de Faraón y capitán de la guardia. Quiero preguntarles ahora, ¿qué les parece esa circunstancia del hombre José? Analícelo por un momentico. ¿Qué le parece todo lo que rodeaba ahí en ese momento? Comenzó a rodear la vida de José, porque hasta antes de eso él era el hijo consentido, el menor, el que su padre amaba porque lo tuvo en su vejez, lo amaba mucho. Y eso fue un error, esa es otra enseñanza, ¿no? Pero eso fue un error de pronto de Jacob, haberle puesto más amor a él que a sus otros hijos. Bueno, porque fue tanto así que le regaló y le hizo una túnica de ¿qué? De colores. En parte no era culpa de José, su papá de pronto lo malcrió ahí. Bueno, otra vez, eso es otra enseñanza. Pero hasta ese momento José era feliz porque él era el hijo más amado, el consentido. A todos les tocaba ir a trabajar duro y a él lo dejaban allá en la casa más bien, tranquilito, chévere. Pero el asunto fue que Dios tenía un plan con José y comenzó a darle unos sueños, ¿no? Usted ya lo sabe. Pero el problema era que esos sueños involucraban toda su familia y hacían ver de que él era mejor que sus hermanos y aún de su papá, ¿no? Ustedes saben la historia más atrás, van a ver que él le cuenta el sueño y el papá le dice: hey, entonces yo también voy a ser tu esclavo, porque el sueño era que todos se inclinaban a él. Bueno, ellos no sabían, porque todavía no se había dado todo lo que nosotros ya conocemos.
Pero Dios tenía un plan para José. Diga conmigo, Dios tenía un plan para José. Ahora quiero que se ponga la mano en su corazón y diga: Dios tiene un plan para mí. Créalo, créalo en el nombre de Jesús. Dios tiene un plan para mí. No importa la edad, no importa la edad que tú tengas, Dios sigue teniendo un plan para mí. ¿Cuántos dicen amén? Él no hace las cosas al azar. Él no se equivoca. Él tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por eso? Y José tenía un plan. Dios tenía un plan para él. El asunto fue que se complicó el ambiente, se complicó la situación. Las circunstancias comenzaron a darse muy mal. Imagínense, sus hermanos querían ¿qué? Matarlo. Tengan en cuenta eso. No era que solo lo querían tirar a la cisterna. Querían ¿qué? Matarlo. Ese era el plan. Pero alguno de ellos tuvo misericordia y dijo: no, ¿cómo lo vamos a matar? ¿Cómo lo vamos a echar las manos? No. Y entonces ya no lo matan, sino que ahora ¿qué? Lo venden. ¿Qué les parece? ¿Les parece mejor? Hermana Eligia, ¿le parece mejor? Un poquito, ¿no? Pero ¿qué tal? ¿Qué pensaría el pobre José? Métase en los zapatos en este momentico, un instante. Métase en los zapatos de José. Primero me quieren matar, ¿qué? Mis hermanos. Piénsenlo, piénsenlo. Y después ya no lo matan, sino que lo sacan de allá y al mismo ¿qué? Lo venden como si él fuera cualquier cosa. ¿Cómo se sentiría usted? Por favor, quiero que comience a poner la palabra en su corazón. ¿Qué comenzaría a ocurrir en su vida? Dígame, en su alma. ¿Comenzaría a sentirse feliz? No, frustrado, triste, con rabia, con odio. ¿Qué más? Despreciado. ¿Sí o no? Imagínense lo que comenzó a crecer en el corazón de ¿quién? De José. ¿Les parece bonito ese ambiente? Bien difícil, la verdad, que a él le tocara vivir esta situación y que peor aún fuera esclavo. ¿Fuera qué? Porque salió de ser libre y lo convirtieron en un esclavo. Yo no sé si usted es muy espiritual, pero yo la verdad me sentiría muy mal, triste. Yo creo que comenzaría a maquinar cosas contra mis hermanos, ¿sí o no? Yo lo digo, la verdad, yo se los digo, soy sincero. Si ustedes son muy santos, bueno, gloria al Señor por esa mente santa, pura. Pero la verdad, cualquiera hubiera comenzado a maquinar cosas malas contra, ¿sí o no? ¿Tenía el derecho o no? Claro, imagínense lo que le hicieron a esos zánganos. Toda la furia, toda la rabia, él había podido comenzar a planear. Llenarse de odio, de rencor, ser una persona triste, ser una persona amargada, comenzar aún, y esta es una de las cosas que quiero resaltar, aún a culpar ¿a quién? Uy, ustedes están espirituales hoy, ¿no? ¿Qué espirituales? ¿A quién culparíamos, Carlitos? ¿A quién? Levante el dedito. ¿A quién? Voy a hacer una pregunta. No digan nada. Solo me mueven los ojitos. ¿Cuántos han culpado a Dios alguna vez de alguna cosa? Uy, ustedes son re santos, mano. Uy. Pastora, yo estoy en pecado, no debo estar aquí. Ronald, ¿alguna vez? Yo sí. Siendo el pastor, les digo que sí. ¿Nos ha pasado o no? Hermano Wilson, usted me está diciendo que sí, ¿no? No siempre, pero ¿nos pasa? Ustedes porque aman a Dios, ustedes porque siguen al Señor, aquí porque estamos en la iglesia, porque amamos al Señor y hemos conocido su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué pasa con el ser humano normal? El que no ama a Dios, el que quiere hacer las cosas a su voluntad. Si le pasa algo malo, ¿a quién culpa? A Dios. ¿O estoy yo diciendo mentiras?
¿no? Si está hambre en África, entonces eso es culpa de Dios. Que la guerra allá en Rusia y Ucrania, eso es culpa de Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios cuando matan a un niño? ¿Y dónde está Dios cuando matan a una mujer? ¿Y dónde está Dios con esto y lo otro? Yo pregunto, ¿es culpa de Dios? No, dígale a su hermano, nunca es culpa de Dios. ¿Es culpa de quién? De nosotros, la humanidad pecadora, mala, que no ha querido rendir su corazón al Señor, y por eso terminan matando y dañando al otro ser humano. ¿Me está entendiendo en esta mañana? No es culpa de Dios, es culpa nuestra, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma. Pensando en esto, yo quiero hablar hoy de 3 características, si quiere anotar, 3 características de la decisión firme y muy buena que tomó José en su vida, a pesar de ese ambiente bien feo que ya vimos, ¿sí? De ese ambiente de solo, de soledad, de tristeza, de ser rechazado, de sentir que lo iban a matar, de sentir que él no valía nada, de sentir que él, bueno, no era nada, porque al final hasta fue un esclavo. Pero aún así, José supo tomar buenas decisiones y decisiones firmes. Eso no le afectó. Él tomó una buena decisión. Voy a estar saltando algunos capítulos. Ahora vamos a ir al capítulo 39 y van a ver ahí la primera decisión. Usted ya sabe que en el capítulo 39 nos habla la historia de que José, siendo esclavo ya de Potifar, se enfrenta a otra situación supremamente complicada y difícil, una tentación, en este caso a sus sentidos, a sus emociones, a sus hormonas de hombre. Fue tentado por una mujer, dice que la mujer de Potifar, que era muy hermosa. Y entonces la historia habla de que cuando él llegó, pues Dios lo bendijo y Potifar lo puso sobre su casa y le ayudó a que le pidió que le organizara todo. Él era como el mayordomo. Y entonces la esposa de Potifar le echó el ojo ¿a quién? A José, porque era guapo. Y entonces mire lo que dice el 39:7. Aconteció pues de esto que la mujer de su amo puso sus ojos ¿en quién? En José, y le dijo, ¿qué le dijo? Duerme conmigo. O sea, lo tentó ahí en su carne, en sus emociones. Duerme conmigo. Pero él no quiso y dijo a la mujer de su amo, escuche esto: mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha reservado, sino solo a ti, por cuanto tú eres su esposa, su mujer. ¿Cómo pues, escuche esto, cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra mi amo Potifar? Gracias, están bien despiertos, muy bien. ¿Contra quién dijo? Contra Dios. Ni siquiera pensó en Potifar, él pensó en quién. Póngale cuidado a eso. ¿Cómo haría yo para fallarle? Y no pensó en Potifar, dijo a mi Señor, a mi Dios. Primera acción o característica especial en esa decisión de José. Primero, mantuvo siempre su integridad. Escriba ahí si está escribiendo. ¿Qué hizo José? Mantuvo siempre su integridad. Era una tentación muy difícil, porque era una mujer hermosa, era una mujer que estaba ahí, ella misma se estaba ofreciendo, perdónenme la expresión, pero es así, ella misma le estaba dando toda la posibilidad, y él dijo, no, porque yo no voy a fallarle a mi Señor, a mi Dios. ¿Era fácil la tentación? No, bien difícil. Porque José era hombre, porque José tenía sus emociones, porque José también tenía sus hormonas. Y yo me imagino, no nos hable la palabra, pero yo me imagino que ella le coqueteó, le hizo pases de muleta, ¿no? Como dicen por ahí.
quién sabe cuántas veces le salió, le hizo pases, ¿no? Porque dice que varios días ella estuvo ¿qué? Tentándolo. Eso no fue así ya solo de hablar y ya. Ella estuvo ahí, hágale. Ya lo último que dijo fue decirle de frente. Era difícil tomar una buena decisión ahí, ¿sí o no? Analice, no solamente el momento de la tentación, que ya en sí es difícil, pero piense atrás. Él había podido escucharse y decir, pues yo estoy aquí solo, Dios mismo me abandonó, me abandonaron mis hermanos, soy un esclavo, el jefe que se va a dar cuenta, ya no había cámaras de seguridad, o sea, ¿quién se iba a dar cuenta? ¿Me está entendiendo en esta mañana? Uy, los veo muy serios, estoy hablando muy pecador, pastora. Lo veo muy serios. Sandra, ¿estoy hablando mal? Yo quiero llevarlos a la realidad. Así debemos leer la palabra. Usted métase en esa historia, métase realmente, porque ahí es donde sacamos jugo a la palabra. Imagínese, él tenía muchas excusas para decir voy a fallar, ¿sí o no? Si hasta Dios me abandonó, mire, yo soy esclavo en esta casa. Mis hermanos me quisieron matar, me despreciaron. Yo, véalo, pobrecito de mí. Entonces, pues, si lo hago, pues, ¿qué pasa? ¿Había podido pensar así José? Claro que sí. Y como cualquier otro diría, hace mucho tonto, mucho bobo. Debía haber aprovechado. Pero José, y es lo que estamos resaltando, mantuvo ¿qué? Siempre su integridad, a pesar de las situaciones difíciles. A pesar de que esa mujer no solamente se lanza, le dice todo, él dice que no. ¿Y qué pasó? Dígame qué pasó cuando él se para y dice, no, Dios lo levantó y lo puso en alto. ¿Sí, así fue? ¿Cómo fue, María? ¿Qué pasó? ¿Sí, Dios lo levantó y lo puso en alto? Lean la historia, ¿qué pasó? Le fue más mal, porque ¿qué le pasó? ¿Lo mandaron a dónde? No sé si me está entendiendo en esta mañana. El asunto es que a veces Satanás, el enemigo, todo, va a tratar de hacer todo el ambiente para que tú y yo tomemos malas. No sé si me está entendiendo. Porque, mire, de repeso, él se porta bien, él es íntegro, él se para en la raya y dice no, y en lugar de recibir una buena consecuencia, ¿qué recibió? ¿Qué recibió Iván? Mala consecuencia, o sea, castigado por él hacer las cosas. ¿Se parece a nuestra vida, Rocío, a veces? Que hacemos cosas bien para el Señor y ese día como que nos va más. Oiga, están callados hoy. A todos nos pasa, ¿sí o no? Pero y oramos más al Señor y ese día es donde más tenemos tentación. Y hacemos las cosas bien para el Señor y es donde más nos llegan problemas, se nos atraviesa en la moto, en el carro, nos dicen cosas, peleamos con él o nos quieren pelear en el trabajo. Y ¿sí o no? Y estamos ahí buscando del Señor y es cuando más. Amén. Pero José dijo, no importa, listo, vamos para la cárcel. Lo bueno es que a pesar de eso también Dios al final ¿qué? Lo honró, lo dejó ir a la cárcel, porque no le quitó la cárcel, le tocó ir a ¿dónde? Le tocó ir a la cárcel, pero dice en el versículo 21 de ese 39, pero Jehová estaba con José y extendió a él su ¿qué? Su misericordia. 39, 21, se perdieron los del videoín. 39, 21, pero Jehová estaba con José y extendió a él su misericordia, pues hizo que se ganara el favor de ¿quién? Del jefe de la cárcel. Y entonces usted sigue leyendo, dice que el jefe de la cárcel, siendo él
preso, lo pone sobre todos los demás para que él los cuidara, estuviera pendiente de todos los. Tremendo, ¿no? O sea, Dios le permitió que pasara por eso, como que ahí llevándolo, ¿no? Pero aún así, ahí lo mantuvo en su misericordia. Pero entonces, a pesar de todo, él se mantuvo fuerte, firme. Se mantuvo fuerte en ese momento de sus hormonas. Era atractivo, era algo que él podría haber hecho, nadie lo iba a ver, pero él dijo no. Y a pesar de todas las consecuencias de la cárcel, él se mantuvo firme con Dios. Por eso Dios tuvo misericordia. Aún siendo preso, lo tenía ahí. Era preso, pero él estaba en una posición mejor. Se dice que él podía salir como de la celda y él era el que estaba ahí pendiente. Él era el preso, pero él lo podía hacer. Y lo más bonito es que no lo mete en una cárcel por allá de los más malos, de los malos, de los malos. No, lo mete como con los presos del rey, de la parte real. O sea, fue en un lugar más tranquilo. Tremendo, ¿no? Pero José se mantuvo ¿qué? En integridad. Y entonces después de esto, en ese capítulo 40 que sigue ahí, vamos a ir saltando algunos porque ya saben, va hasta el 49 esa historia. Pero en el capítulo 40, en el versículo 4, dice que el capitán de la guardia encargó a José, o sea, a todos los presos, a un copero y a un panadero del rey, para que los sirviera y estuviera durante un tiempo en la prisión. Y versículo 5, sucedió que ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, o el faraón, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño en la misma noche, cada uno con su propio sueño, cada uno en su propio significado. Y vinieron a José, ¿no? Esa mañana, ellos tristes. Y mire cómo José era influencia sobre ellos a pesar de todo. Dice, entonces preguntó a aquellos oficiales del faraón que estaban con él en la prisión de la casa del Señor, ¿por qué tienen hoy mal aspecto vuestros semblantes? Y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Y mire lo que dice José. José dijo, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Qué tremenda actitud de José, ¿no? A pesar de lo que él estaba viviendo, él nunca perdió su integridad y nunca perdió esa confianza. ¿En quién? En Dios, porque él le dice, ¿acaso no es de interpretar los sueños Dios? Es de él los sueños. Entonces, ya ustedes saben la historia, sigue adelante, que él comienza a interpretar esos sueños de estos dos, del copero y del panadero. Y resulta que el cumplir esos sueños o el darle el significado a uno le iba a dar la oportunidad de vivir, pero al otro tendría que morir. El panadero iba a quedar muerto y el copero iba a volver a recuperar su puesto. Su vida la iba a mantener, iba a recuperar su puesto. Y José, en el último versículo de ese capítulo 40, le dice a ese copero, le dice, por favor, acuérdate de mí cuando estés allá con el faraón para que me ayudes a salir. Pero resulta que ese copero se olvidó de José. Pero la segunda cosa que yo quiero aquí resaltar, porque es que José, en medio de esa situación, en medio de todo, cuando ellos le muestran el problema, él con confianza les dice, es Dios el que les va a dar el resultado. Y aquí la segunda característica es que José escucha la voz de Dios y se deja guiar. ¿Escucha qué? La voz de Dios y se deja guiar de Dios. A pesar, otra vez, de que venía con frustraciones, con cosas de su familia, del pasado, a pesar de que por mantenerse en integridad y no fallar con la esposa de Potifar, lo metieron a la cárcel. A pesar de todas esas injusticias y cosas, él buscó la presencia de Dios. Siempre escuchaba ¿a quién? A Dios, la voz de Dios, y seguía lo que Dios le decía. Tremendo, ¿no? Él no cambió.
lo más interesante es que él conocía la voz de Dios, porque él mismo es el que le dice: ¿acaso Dios no es el quien les va a interpretar? O sea que ya José conocía ¿qué? La voz de Dios. Había una relación profunda, y es una de las cosas que quiero resaltar ahí, porque él escuchó la voz de Dios y fue guiado porque él conocía la voz de ¿quién? Pero además de eso, él tenía la confianza en la respuesta de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero ponerles aquí un punto bien interesante que a mí me puso a pensar. Si José conocía la voz de Dios y él le pide a Dios que le interprete el sueño para resolver el problema del copero y de quién más, yo les pregunto, ¿será que José no le pidió al Señor que lo sacara de la cárcel? ¿Habían pensado en eso? ¿O no? Leemos la historia y lo dejamos así, ya, no, así, ya. ¿Cuántas veces ustedes creen que él oró al Señor para que lo sacara de esa cárcel? Ahí no nos dice cuánto tiempo estuvo en la cárcel, pero imagínese, si él conocía la voz de Dios, si él tenía relación con Dios, ¿usted no cree que él todo el tiempo le dijo: Señor, sácame de esta? ¿Por qué el Señor no lo sacó? ¿Por qué el Señor mantuvo a José ahí? Pero lo increíble de todo no es eso. Es que a pesar de que no lo sacó, él confiaba en la respuesta de Dios. No sé si me está entendiendo en esta mañana. A veces Dios te va a poner a orar por otros, ellos se van a sanar y tú seguirás enfermo. Ellos van a resolver su problema y tú seguirás. Pero aún así, tú y yo tenemos que seguir amando y sirviendo a ese Dios todopoderoso. ¿No me entendieron? ¿Sí o no? José no cambió. Dios no le lo sacó. Y aún así él dijo: ¿acaso Dios no es el que les va a resolver? Él siguió en su problema y le dio solución ¿a quién? Al copero y al panadero. Y aún así él creyó en que esa respuesta del sueño era la respuesta que Dios tenía para ellos. Tremendo, ¿no? Por eso les digo, él sabía escuchar la voz y se dejaba guiar. Seguro Dios en algún momento le dijo: no, José, tú vas a estar todavía en la cárcel porque tengo acuérdese de lo primero, Dios tiene un plan para mí. Vuelva y colóqueselo en su manito, en el pecho. Dios tiene un plan para mí. No te frustres, no te frustres. De pronto no es ahora, no es el momento, no es porque Dios tiene todo fríamente calculado. Él lo sabe todo, a Él no le pasan errores. Él sabe por qué estamos manteniendo ahí en alguna situación, porque para Él, ¿sí? Y para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan. Ese aplauso yo creo que es para el Señor. Nos ha pasado, ¿sí o no? A mí me ha pasado. Me ha tocado ir a orar por hermanos y yo estoy con unos problemas ahí del hígado y me duele y todo, y he orado por el hermano, a veces hasta tiene el mismo problema, Dios lo sana y yo sigo. Y a veces Dios nos deja pasar por situaciones muy duras para que podamos ser ayuda a quienes. Nuestro ejemplo de vida le ayuda a quién. ¿Cuál es la idea? Que mantengamos ahí escuchando y dejándonos guiar por la voz de quién, de Dios. José fue tremendo en eso, ustedes lo ven. No solamente ahí con el suceso del copero y el panadero,
el copero, si usted lee el capítulo 41, los primeros versículos, se olvidó de José después de que salió. 2 años se olvidó, o sea, le tocó más, 2 años más de no sé cuánto ya lleva en la cárcel. Léalo ahí, 41:1. Aconteció que pasando 2 años que el faraón tuvo un sueño, le parecía que estaba junto al río y que el río subían, y entonces viene el sueño, ¿no? De las vacas flacas y las vacas gordas. Y por allá fue que se acordó, ¿quién? El copero, cuando él le preguntaba a todos los magos, a toda la gente, le dijo: bueno, yo necesito que me digan qué es lo que quiere decir este sueño, que esas vacas flacas salen del río y las gordas también, y yo feliz viendo las gordas, pero resulta que las flacas ya casi muertas se comen, ¿qué? Las vacas gordas. Así era el sueño, y se las comían, y él se despertaba todo asustado. Uy, ¿qué pasó? ¿Cómo así? Nadie sabía qué resolver. Entonces por allá el copero, después de 2 años, dice: ¡ay! Es verdad que hay un muchacho que me ayudó, que estaba allá en la cárcel, me ayudó. Él sí sabe, jefe, faraón, él le puede resolver. Entonces en el 41:15, no voy a darlo para que usted se acuerde, comienza a hablar ahí, y el faraón le cuenta el sueño a José, ¿sí? Y entonces José le responde de una sola. Ni siquiera fue y a orar, no, él dijo: no, listo, espérame y verá que Dios va a responder. Y entonces le dice: esas vacas flacas son 7 años, ¿sí? Y las otras también son años. Y entonces en un tiempo habrá abundancia en las vacas gordas, y habrá mucha comida, pero en esos otros después habrá ¿qué? Sequía, hambre. Entonces lo que tienes que hacer, faraón, es guardar, ¿sí? En tus arcas, allá donde tienes todo el granero, todo, guardar comida, abastecerte para que puedas tener a tu reino bien y todas las cosas bien. Y a faraón le pareció exacto, era el sueño, porque era la voz de ¿quién? De Dios. Otra vez, lo importante es saber ¿qué? Escuchar, ser guiado por Dios. Y él mantuvo creyendo en esa respuesta. Tanto fue ahí la respuesta de Dios tan contundente que ahora sí. ¿Cuál fue la respuesta, Iván, para José ahí después de eso? Una gran bendición, ¿sí o no? Porque ¿qué lo puso ahora el faraón? ¿A qué puso a José? De gobernador de todo Egipto. O sea, le dijo: esa idea está genial, entonces no hay nadie más como tú que pueda hacer ese trabajo. Y de ser esclavo, rechazado, casi muerto, abandonado por sus hermanos, frustrado, de todo eso, llegó ahora a ser el gran José, el gobernador de Egipto. Pasó muchas cosas difíciles, ¿sí o no? Situaciones adversas. En eso también él había podido tomar una mala decisión. No solo en las circunstancias duras, no solo en la tentación, no solo de pronto haber dudado de la voz de Dios. No, él nunca dudó, se mantuvo. Pero viene la tercera, y es que esperó con paciencia el plan de Dios. ¿Esperó qué? Con paciencia el plan de Dios. Usted lo puede ver, mire todo lo que ya vimos, toda la situación, con paciencia esperó. Él no renegó, y aquí tengo resaltado eso, nunca renegó. Si alguien por favor encuentra que José se renegó ahí, por favor me levanta la mano, me dice, por favor, léalo otra vez, por favor. No renegó, nunca se quejó de las cosas, nunca dejó de tener una relación ¿con quién? Con Dios, porque eso nos puede pasar a veces cuando nos va muy mal, cuando nos enfermamos, cuando tenemos problemas, cuando todo es así, viene y viene y viene y viene. Lo primero que hacemos es cortar la relación con Dios. Yo no sé por qué nos pasa eso, a todos nos pasa, es triste. ¿Por qué hacemos eso? En lugar de correr a los brazos del Señor, nos vamos es que lejos de su presencia. Pero ¿qué pasó con José?
No, así no es el caso de José. José se mantuvo en esa relación, escuchaba la voz de Dios, lo que Dios le decía lo hacía y lo decía, y Dios lo premió por mantener en esa relación con paciencia. ¿Creen que José tuvo paciencia? Muchísima. Todo eso que le ha pasado y él no renegar, no criticar, no alejarse de Dios, ¿sí? No de pronto negar y decir, ¿cuál plan de Dios? ¿Dónde está Dios? Mire lo que me está pasando. ¿Acaso dijo José eso? Nunca. Se mantuvo hasta el final. Tanto así, y ahora sí vamos al 49 casi. Bueno, venga, les leo bien. Capítulo 47. Y con esto voy cerrando. En el versículo 5, Dios le muestra a José cuál era el plan. Después de tanto sufrimiento, después de tantas cosas, después de todo lo que pasó, de todas las cosas que él no entendía, que él hubiera podido tomar la peor decisión, pero se mantuvo. Entonces ve la respuesta de Dios y dijo, entonces, 47:5, el faraón dijo a José, tu padre y tus hermanos han venido a ti, delante de ti está esta tierra de Egipto. En lo mejor de la tierra haz habitar ¿a quién? A tu padre y a tus hermanos que habitan en la tierra de Gosén. Y si sabes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales de mi ganado. O sea, ¿del ganado de quién? Del faraón, imagínense. José introdujo también ¿a quién? A Jacob, a su padre, Israel, su padre, y lo presentó delante de quién? Del faraón. Y Jacob bendijo al faraón. Y el faraón preguntó a Jacob, ¿cuántos años tienes? Jacob le respondió al faraón, los años de mi peregrinación son 130. Pocos y malos han sido los años de mi vida, y han llegado a los años de la vida de mis padres, de los días en su peregrinación. Jacob bendijo al faraón y salió de su presencia. Y mire el versículo 11. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión ¿de qué? En la tierra de Egipto, en lo mejor, léalo otra vez, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como mandó el faraón. Y allí alimentaba a José con pan a su padre y a sus hermanos y toda la casa de su padre según el número de sus hijos. Ahora salte al 27, mire lo que dice 47:27. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén. Tomaron posesión de ella, se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147. Al final se vio el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Guardar a sus hijos, guardar a su familia, guardar a su padre, y que de ahí se levantara la nación amada por Dios, Israel. El pueblo de Israel. Porque fue ahí en la tierra de Egipto que Israel comenzó a crecer y fue una gran nación. Concluyo con esto en esta mañana. Dios siempre tiene un plan para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No importa los años que tú tengas, no importa cuán difícil haya sido la vida, no importa en este momento qué estés pasando, Dios sigue teniendo un plan para ti y para mí. Dele ese aplauso al Rey de Reyes, por favor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? 3 cosas para concluir, 3 cosas. Mantenernos siempre en integridad con el Señor. A pesar de lo que tú pases, a pesar de lo que yo pase, a pesar de que nos toque perder a alguien querido, a pesar de que nos toque pasar una enfermedad, a pesar de que venga la crisis económica, a pesar de que haya problemas en el hogar,
y vas a ver la mano de misericordia de Dios. Segundo, escuchemos la voz de Dios y dejémonos dirigir por Él. Si queremos mantener ese plan de Dios, escúchala, escucha la voz. ¿Y qué logra hacer de que yo escuche la voz de Dios? Dile a tu hermano: tener una relación profunda con Dios. ¿Cómo ocurre que yo escuche la voz de Dios? Teniendo una relación profunda con Dios. O sea, no solo se trata de venir al culto, no solo se trata de vez en cuando leer la Biblia. No, se trata de tener una relación constante, continua. ¿Con quién? Con Dios. Ahí voy a aprender a escuchar su voz. Y cuando la escuche, yo debo obedecer, ser dirigido por Él. Que no entiendo por qué yo tengo que obedecer, ayudar al otro y yo sigo igual. No importa, usted no tiene que entender, ni yo tenemos que entender. Tenemos que obedecer. Vas a ver que en esa obediencia Dios te dará algo maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Vas a ver que a pesar de que no entiendas y tú obedezcas a Dios, vas a ver la respuesta de Dios. A pesar de que todo parezca que no se puede solucionar, Dios siempre tiene el control. Siempre. Solo tenemos que escuchar y dejarnos guiar y obedecer. No importa, a veces va a haber cosas que Dios nos va a mandar que a nosotros nos parece extraño, raras, que no las entendemos. No importa, tú simplemente obedece. Vas a ver la mano de Dios ahí en lo que tú hagas. Pero por tercero, con esto termino, y esperemos con paciencia el plan de Dios para nuestra vida. No te impacientes, no te angusties, no te frustres, no te enojes con Dios, no te alejes de Él. Tranquilo, porque Dios está contigo. Y si Dios está contigo, y si Dios está contigo, y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Puede venir cosas. Yo no les voy a decir que va a ser una vida plena. Yo no les voy a decir que usted siempre va a estar en salud. Yo no les voy a mentir, decir que usted siempre va a tener plata y todo. No les voy a mentir en eso. Pero sí les aseguro que Dios estará con nosotros. Pónganse en pie, por favor, y vamos a darle gracias al Señor. Son como el monte de Sión, que no se mueven sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está